Un gusto saludarlos, queridos estudiantes. El día de hoy queremos resolver nuestra actividad de movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado. La recomendación es que hayan visto los videos del profe Germán de Matemóvil. En el archivo PDF encontramos las instrucciones y los 3 enunciados de los ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. Ahí también encontrarán los datos para cada uno de ustedes con sus respectivos ejercicios. Entonces aquí están los datos del primer ejercicio, datos del segundo ejercicio, datos del tercer ejercicio. Y aquí están los enunciados de nuestros 3 ejercicios. Queremos entonces verificar nuestro primer ejercicio. Dice que el tanque avanza con movimiento uniformemente acelerado y si parte del reposo con una aceleración de, a mí me tocaron los datos, de 4 metros por segundo cuadrado, calcular su rapidez y adicionalmente al ejercicio del profe Germán, estamos incluyendo el desplazamiento luego de 5 segundos. Y sumado a esto, queremos hacer algo importante que se llaman las gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración contratiempo. Vamos a comenzar entonces nuestro ejercicio. Llenemos en esta tabla, entonces aquí tengo lista una tabla para completar los datos que nos da nuestro ejercicio. Comenzamos diciendo que la aceleración, entonces en mi caso, la aceleración es de 4. Cada uno de ustedes tiene allá en su tablita de datos la información de qué variables tiene que utilizar. Entonces, en mi caso, dice 4 metros por segundo cuadrado. Como decía el profe Germán, si parte del reposo, entonces siguiente dato que conocemos, la velocidad inicial es 0. Y el tiempo, aquí hablamos de 5 segundos, entonces colocamos en la celda de tiempo 5 segundos. Calcule su rapidez. Vamos para la primera pregunta. Entonces recurrimos a la primera ecuación. Su rapidez es lo mismo que esa velocidad final. Entonces la ecuación que vamos a utilizar la vamos a entrar ahí en Excel con la fórmula igual a velocidad inicial. Vamos y buscamos la celda donde esté velocidad inicial. En este caso es la celda E5. Cada uno de ustedes grafica como lo tenga en su tabla. Entonces la celda donde está velocidad inicial se le suma. Ya sabemos por qué se suma, porque la rapidez aumenta. Aceleración, entonces la celda de aceleración multiplicada por el tiempo. La celda de tiempo está aquí atrás. Y ahí tenemos nuestra ecuación representada en Excel. Si estoy haciendo esto manualmente sin necesidad de Excel, esto se puede hacer en la calculadora. Eso nos da como resultado que la velocidad final es de 20 metros por segundo. Ahora, también queremos hallar el desplazamiento o la distancia recorrida. La ecuación que tenemos para distancia recorrida es la segunda. Por lo tanto, vamos a entrar esa ecuación aquí en la celda de desplazamiento. Entonces decimos igual a, vamos a utilizar doble paréntesis para evitar algún inconveniente. Se suma la velocidad inicial más la velocidad final. Esta velocidad inicial más la velocidad final. Ahí están nuestros dos datos. Se cierra un primer paréntesis. Dice la ecuación que hay que dividir entre 2. Entonces dividimos entre 2. Se divide entre 2.
cerramos el otro paréntesis y multiplicamos por el tiempo. La celda de tiempo, entonces la tenemos aquí al ladito. Y quedó resuelto nuestra segunda ecuación. Y ese dato, nuestra respuesta es 50. En este caso estamos hablando de metros. Entonces, distancia 50 metros para un tiempo de 5 segundos con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Alcanzó una velocidad final de 20 metros por segundo y nuestro tanque iba a una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Muy bien, ahora queremos hacer nuestras gráficas. Vamos a listar una tabla que tenga tiempo, distancia, velocidad final y aceleración. En estas tablas se recomienda comenzar los datos escribiendo los tiempos. Nuestro ejercicio o mi ejercicio dice que haga tiempos por lo menos hasta 5. Entonces vamos a graficar, a colocar en la tabla datos por lo menos hasta 5. Escribo el 0, el 1, seleccionamos esos dos datos, buscamos la esquina donde está la crucecita negra, arrastramos hasta un número mayor a 5. En este caso lo vamos a llevar hasta 7. Si mi tiempo fuera 10, entonces lo llevaría por allá hasta 13. Vamos a, el primer dato que vamos a completar es la aceleración. En nuestro ejercicio nos dice que es una aceleración uniformemente acelerado. Entonces, la aceleración siempre va a ser la misma. Y en este caso, la aceleración es de 4. La completamos para toda la tabla. A continuación, vamos a entrar la ecuación de velocidad final. Entonces, la ecuación de velocidad final ya la conocemos. Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Dónde vamos a tomar esta velocidad inicial? De esta celda, de la celda de los datos de arriba. Pero aquí debemos tener un truco o un cuidado para cuando lleguemos a arrastrar la fórmula. Siempre debe tomar la celda de 0. En Excel hay que utilizar un proceso de anclaje. Para que nos genere un anclaje hay que colocarle el signo pesos antes de la letra y antes del número. Entonces le agregamos el signo pesos antes de la letra y antes del número. En el teclado de los computadores, si es un computador de mesa, ese signo pesos simplemente se le agrega si oprimo la tecla F4. Si es en un computador portátil, esas letras o esos signos pesos se agregan si oprimo las teclas función F4. O lo puedo hacer manualmente agregando el signo pesos antes de la letra y antes del número. Ya quedó anclado la velocidad inicial. Ahora le sumamos. La ecuación dice que hay que sumarle aceleración. Aquí está la celda de aceleración. Y se debe multiplicar por el tiempo. Y aquí atrás está la celda de tiempo. Muy bien. Ahí queda nuestra velocidad final. Nos debe coincidir que la velocidad final para el tiempo 0 es de 0. Llevamos esa fórmula, arrastramos esa fórmula hasta todos los datos. ¿Cómo sé que me quedó bien? Si para el tiempo que tenía aquí arriba, para tiempo 5, me dio la misma velocidad final de 20. Entonces, ahí vamos bien en nuestro ejercicio. Ya tenemos dos columnas, velocidad final y aceleración. Ahora vamos para la velocidad, para el desplazamiento o recorrido o distancia recorrida. La fórmula dice desplazamiento igual
el doble paréntesis que hemos utilizado. Velocidad inicial. Llamamos nuestra velocidad inicial. Recordemos que vamos a dejar anclada, entonces función F4 o simplemente la tecla F4 o el signo pesos antes de la letra y el número. Se le suma la velocidad final, que esa celda está aquí al lado. Se cierra el primer paréntesis. Dividido. Aquí vamos a dividir, dice la ecuación que hay que dividir entre 2. Se cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. Y se va a multiplicar por la celda de tiempo. Aquí me ocultó un momentico la celda de tiempo, pero ya sé que la celda de tiempo es C8 en mi caso, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener esa celda cambiada. Y Enter. Vamos a verificar que nos haya quedado bien la ecuación. ¿Cómo sé que nos quedó bien la ecuación? Si en el tiempo 5 coincide con el dato que obtuvimos aquí, con el desplazamiento de 50 metros. Y efectivamente, para tiempo 5, desplazamiento 50 metros. Eso quiere decir que ya hemos construido la tabla de nuestro primer ejercicio. Finalmente queremos graficar. Para graficar, ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores del plan de mejoramiento. Vamos a tomar las dos primeras columnas, tiempo y desplazamiento, y la vamos a graficar como si fuera un gráfico tipo dispersión. Y tenemos nuestra primera ecuación. Algo chévere de este movimiento es que esta es una parábola, es una curva que representa un crecimiento de la distancia o el desplazamiento a medida que aumenta el tiempo. Entre más tiempo, más rápido crece el desplazamiento. Lista la primera ecuación, la primera gráfica de desplazamiento. Vamos con la segunda gráfica. Seleccionamos la columna de tiempo y también con la tecla control oprimida vamos a seleccionar la columna de velocidad final. Entonces, tiempo, control, velocidad final. Solté la tecla de control y vamos de nuevo a insertar gráfica tipo dispersión y quedó nuestra segunda gráfica. Esa gráfica es la de velocidad final. Para la tercera gráfica, seleccionamos la columna de tiempo. Entonces, tiempo, control, aceleración y vamos a insertar gráfica tipo dispersión y ya quedó nuestra tercera gráfica. Vamos a analizar nuestros comportamientos. Dice, habíamos dicho que el desplazamiento tenía un comportamiento para tiempo 5, distancia 50. Aquí nos acercamos hacia el punto y nos dice que para tiempo 5, distancia 50. Entonces, esa información o una información de cualquiera de los otros puntos la vamos a representar aquí como una de nuestras conclusiones. Entonces le voy a decir que inserte un comentario aquí como parte de nuestro análisis de esa gráfica. Entonces, para tiempo igual 5 segundos, el desplazamiento es de 50 metros. Se puede hacer con ese punto
o este que decía para tiempo 4, desplazamiento 32, o este que dice para tiempo 3, desplazamiento 18. Siguiente, un comentario para velocidad. Entonces, podemos decir cualquiera de esos puntos. Decimos que para tiempo 5, entonces, para tiempo 5 segundos, la velocidad es de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Listo nuestro comentario. Se pudo haber hecho con este punto, con este otro punto que decía para tiempo 4, velocidad 16. Cualquiera de los puntos lo puede representar como parte de la conclusión. Y aquí en la aceleración tenemos algo interesante. Es la demostración de que nos quedó bien porque la aceleración viene siendo uniforme o constante. Esa es la característica de nuestros ejercicios. Podemos decir entonces como conclusión que la aceleración es constante. Entonces, aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado. 4 metros por segundo elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Muy bien. Y aquí termina nuestro primer ejercicio. Usted le puede agregar su propio estilo a sus gráficas, lo maquilla, lo decora, puede agregar más conclusiones. Y ahí termina nuestro primer ejercicio. Vamos para nuestro segundo ejercicio. Habla de, o ya no es un tanque, sino un automóvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su rapidez es de 10 metros por segundo. Entonces, como nos decía el profe Germán, vamos a colocar ese dato aquí en velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial 10. Se le aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. Ese es un desplazamiento, entonces en la casilla de desplazamiento dejamos 50 metros. Teniendo esos dos datos, nuestro tercer dato, ¿de dónde sale? Aquí nos da una información que no está en números. Cuando el auto se detiene, entonces la velocidad final es igual a 0. Y vamos a completar las fórmulas para estas dos celdas, para aceleración y para tiempo. Podemos comenzar con tiempo. Dice, la ecuación es igual a desplazamiento o distancia. Entonces, 50 dividido. Estamos utilizando esta ecuación, que fue la misma ecuación que utilizó el profe Germán en la solución del ejercicio. Dividido, doble paréntesis, velocidad inicial, que en este caso es 10. La velocidad final, que se le suma la velocidad final, que en este caso es 0. Bueno, para todos nuestros casos va a ser 0. Se cierra el paréntesis. Se divide entre 2. Aquí la ecuación siempre nos pide dividirla entre 2. Ok. Y tenemos nuestro primer dato que concluido, que es el tiempo. Tiempo, 10 segundos. Igual que nos dio con el ejercicio del profe Germán. También vamos a hallar la aceleración. Ecuación para aceleración. Viene del despeje de la primera ecuación. Y esa ecuación para aceleración dice que es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. Vamos a entrar esa ecuación aquí en Excel. Entonces, paréntesis,
velocidad final, celda de velocidad final, menos celda de velocidad inicial, dividido en el tiempo, celda de tiempo. Por aquí está la celda de tiempo. Faltó aquí un dividido, entonces dividido en la celda de tiempo. Respuesta, nuestra aceleración es menos 1 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque en nuestros ejercicios, cuando la rapidez disminuye, la aceleración es negativa. Y en este caso, como el auto está frenando, entonces por eso es lógico que nos dé una aceleración negativa. Finalmente queremos hacer las gráficas y vamos de nuevo. Dejamos unos tiempos. ¿Tiempos desde qué? Desde 0. Y en este ejercicio, como en mi caso, nos dio un tiempo de 10 segundos, entonces la gráfica la vamos a hacer hasta ese tiempo que nos dio como respuesta. Cada uno de nosotros pues tendrá un tiempo diferente y va a hacer la gráfica hasta ese respectivo tiempo. Fórmula para desplazamiento. Antes de esa fórmula para desplazamiento, hemos recomendado siempre completar el dato de aceleración. El dato de aceleración es constante para nuestros ejercicios y equivale en este caso a mí, con mis datos, equivale al número -1. Cada uno de nosotros tendrá aquí una respuesta respectiva. La primera variable que vamos a hallar es la velocidad final. Entonces, la ecuación para velocidad final será igual a velocidad inicial. Recordemos que esta velocidad inicial debe quedar anclada. Entonces, signo pesos antes de la letra y el número con función F4 o F4 simplemente. Se le suma porque no es necesario dejarle el signo de resta. Entonces le vamos a sumar la aceleración que ya tiene el signo incluido y se multiplica por el tiempo. Esa es nuestra ecuación número 1. Velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Suena lógico que nos dé el mismo dato de 10. Arrastramos esa fórmula para que nos quede en las otras celdas y es muy lógico que la velocidad vaya disminuyendo desde nuestro valor inicial hasta 0. Eso quiere decir que vamos bien con nuestro ejercicio. Finalmente queremos hallar el desplazamiento. Recordemos nuestra ecuación de desplazamiento, es la ecuación número 2. Y la vamos a ingresar aquí en esta celda. Doble paréntesis, velocidad inicial, anclada, con los signos pesos, más velocidad final. Aquí está la celda de velocidad final. Cierra un paréntesis, se divide entre 2, cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. La celda de tiempo aquí la ocultó un momento, entonces en mi caso está ubicado en la celda C9. Cada uno de ustedes ubicará el nombre de la celda que le corresponde. Y finalmente arrastramos la fórmula para que quede en las otras celdas. ¿Cómo sé que nos quedó bien? Porque en el tiempo 10 el desplazamiento es de 50, que era la información contenida en estas primeras celdas. Si el tiempo que nosotros hallamos coincide con el desplazamiento de nuestro enunciado del ejercicio, la tabla nos ha quedado perfecta. Finalmente, vamos a hacer la gráfica de tiempo de desplazamiento contra tiempo. Se seleccionan las dos columnas,
Se le da insertar gráfica tipo dispersión. Este es un comportamiento diferente porque está perdiendo velocidad. Por eso la gráfica es diferente a la del primer ejercicio. De nuevo, columna de tiempo se selecciona, control, columna de velocidad, insertar, gráfica tipo dispersión. También es una gráfica diferente porque está perdiendo velocidad. Entonces viene de una velocidad y llega hasta cero. Y finalmente la última gráfica se selecciona tiempo, control, aceleración, insertar, gráfica tipo dispersión y nos da un valor negativo. Vamos a escribir unas conclusiones. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento del auto es de 50 metros para un tiempo de 10 segundos. Conclusión. También escribimos para la velocidad. La velocidad disminuye desde 10 metros por segundo hasta 0 metros por segundo, 0 metros por segundo en 10 segundos. Y la aceleración es negativa e igual a menos 1 metro por segundo cuadrado, porque la rapidez también viene disminuyendo. Esas pueden ser nuestras conclusiones. Dejamos una conclusión, maquillamos nuestros ejercicios, nuestras gráficas, organizamos nuestra información y pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos para el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 hablamos de un camión que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado y sus velocidades en mis datos, a mí me correspondió 18 kilómetros por hora hasta 72 kilómetros por hora en un tiempo de 10 segundos. Cada uno de nosotros pues tiene unos datos diferentes. Antes de completar esos datos en la tabla que vamos a listar, el, el profe Germán nos hace la sugerencia y es normal que hagamos coincidir las unidades. En lugar de kilómetros por hora, tenemos que expresarlo en metros por segundo. Y es muy sencilla la ecuación. Ese número de 10, la primera velocidad, 18, se va a multiplicar por 1000 porque un kilómetro son 1000 metros y se divide en 3600 porque una hora tiene 3600 segundos. El profe Germán utiliza en lugar de escribir 1000 y 3600, utiliza 5/18, que es exactamente lo mismo. Aquí nos debe dar como respuesta 5 metros por segundo. Y esa misma ecuación la vamos a ingresar para la segunda velocidad, el 72. Entonces, el 72 se va a multiplicar por 1000 y se va a dividir en 3600, porque un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Y eso nos da una velocidad de 20 metros por segundo. Esos datos son los que colocamos en nuestras casillas. Velocidad inicial de 5, velocidad final de 20 metros por segundo. A continuación, bueno, nos hizo falta el tiempo. El tiempo que nos correspondió para nosotros fue el que me correspondió a mí fue de 10 segundos. Ahora, vamos a completar esta tabla con los datos de aceleración y distancia. Comencemos con la ecuación de distancia o desplazamiento. Entonces, la ecuación de desplazamiento es la ecuación número 2, ya sabemos. Estamos utilizando doble paréntesis y la ecuación dice velocidad inicial más velocidad final,
se cierra el primer paréntesis, se divide entre 2, se divide entre 2, se cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. La celda de tiempo la tenemos aquí. Y ya tenemos nuestra respuesta de desplazamiento, que es 125 metros. Entonces, nuestro vehículo se desplazó 125 metros en cambiar de una velocidad de 5 hasta 20 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. Y la aceleración. La aceleración, fórmula de aceleración. Esa viene despejada de la primera ecuación y aquí la tenemos despejada. La fórmula de aceleración dice, paréntesis, velocidad final, que es la celda de velocidad final, menos la celda de velocidad inicial. Se cierra el paréntesis y se divide entre el tiempo. El tiempo en este caso está nuestra celda de tiempo. Respuesta. La aceleración es de 1.5 metros por segundo cuadrado. Vamos a graficar nuestras variables. Comencemos con completando el dato de tiempo. Nuestro ejercicio dice que hay que tener tiempos hasta 10. Vamos a graficar más de 10. En este caso vamos a graficar hasta tiempo 13. La aceleración. Nuestro dato de aceleración ya sabemos que es 1.5 metros por segundo cuadrado. Y dejamos nuestra aceleración en nuestra tabla. Finalmente, vamos a dejar los datos de desplazamiento y de velocidad final. Comencemos con velocidad final. Es igual a la velocidad inicial, la primera fórmula. Entonces, velocidad inicial. Recordemos que hay que dejarlo anclado con el signo pesos. Se le suma la multiplicación de aceleración por el tiempo. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. Esta celda debe coincidir con esta velocidad inicial. Quiere decir que vamos por buen camino. Arrastramos esa fórmula para las demás celdas y eso nos da 20 para cuando el tiempo es de 10 segundos. Eso quiere decir que vamos bien porque esa información era la que teníamos aquí en la tabla inicial. Si estoy haciendo esto manualmente, entonces todas estas operaciones se pueden hacer con la calculadora. Si no tengo acceso a Excel, estas operaciones todas se pueden hacer con la calculadora. Para nuestra ecuación de desplazamiento, entonces tenemos velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esa ecuación la vamos a entrar en esta primera celda. Entonces, doble paréntesis, velocidad inicial, recordemos que esa es anclada, más velocidad final. La velocidad final la tomamos es de nuestra tabla que estamos utilizando. Se divide entre 2. Dividido entre 2, se cierra el otro paréntesis y se multiplica por el tiempo. La celda de tiempo, entonces aquí está oculta, no me la deja seleccionar. Voy a escribirla manualmente. Entonces busco que esa celda es la C10. Perfecto. ¿Cómo sé que nos quedó bien? Que en el tiempo 10, aquí para el tiempo que tenemos nosotros, el desplazamiento es de 125. Entonces, para el tiempo 10 nos había dado el dato que habíamos hallado inicialmente. Quiere decir que nuestras tablas ya nos quedaron perfectas. Ahora vamos a incluir, vamos a dibujar nuestras gráficas. Seleccionamos tiempo y distancia. Vamos a insertar gráfica tipo dispersión. Hacemos nuestra gráfica de desplazamiento.
Luego seleccionamos tiempo y velocidad final. Tiempo, control, velocidad final, insertar, gráfica tipo dispersión. Va de nuevo, tiempo, control, aceleración, se suelta la tecla control, insertar, gráfica tipo dispersión. Nos dieron unas gráficas similares al primer ejercicio, porque el comportamiento ahora es la distancia, la velocidad va aumentando. Y vamos a escribir algunas conclusiones. Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación vamos a escribir que para un tiempo de 10, el desplazamiento es de 125 metros. Para la segunda ecuación podemos escribir de dónde sabemos que está esa información. Usted escoge cualquiera de esos punticos. En este caso escogí este punto donde está. Para tiempo 10, desplazamiento 125. Igual aquí. Para tiempo, la velocidad cambia desde 5 metros por segundo hasta 20 metros. Aquí es 20 metros por segundo cuando el tiempo es de 10 segundos. Y la aceleración de nuestro ejercicio hemos encontrado que fue de 1.5 metros por segundo cuadrado. Es una aceleración positiva porque va aumentando la rapidez. Queridos estudiantes, no olviden que los extrañamos mucho. Es importante que nosotros tengamos una actitud positiva frente a estas situaciones. Dios los bendiga, cuídense mucho y no olviden adjuntar este archivo o las fotos de la solución manual en Classroom para poder recibirles la tarea. Dios los bendiga, muchos éxitos.